Bueno, pues hoy vamos con 4 cosas que pueden convertir una discusión en una bronca fuera de lugar. Porque ¿cómo te sientes cuando quieres tocar un tema con tu pareja, algo que para ti es importante, pero dices, ostras, si toco este tema va a haber bronca? Pero en el fondo necesitas hablarlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esas 4 cosas que tienes que evitar para que no lleguéis a ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con la primera. La primera es evitar levantar la voz. Sé que seguramente es un tema que te cuesta, sobre todo cuando es algo que te duele. Cuando quieres tocar un tema delicado, pues yo que sé, relacionado con el dinero, por ejemplo, que se ha gastado un dinero tu pareja que no querías que se gastara. Y entonces se lo vas a reprochar, tu pareja se enfada, entonces tú le quieres hacer ver que es muy importante, que no sirve de nada que se enfade, que lo que hay que hacer es poner una forma, unas nuevas bases y llegar a unos acuerdos para que esto no vuelva a ocurrir. Pero claro, cuando viene de una molestia, de algo que tú llevas tiempo cargando, es muy difícil que no levantes la voz. Y es un punto esencial porque eso es es la primera mecha que convierte una discusión en una bronca. Una discusión no es mala. Y cuando hablo de discusión no me refiero a levantar la voz, simplemente a que yo argumento un punto de vista y tú argumentas el contrario o diferente, o argumentas las cosas desde un punto de vista que yo pues no lo veo, porque no soy tú. Y en la relación de pareja esas diferencias son normales y son buenas. Pero llega a ese punto en el que ya levantas la voz que ya no es para escuchar el punto de vista del otro, ya es para imponerle. Y por eso se produce eso de levantar la voz. ¿De acuerdo? Bueno, la segunda cosa que hace que una discusión se convierta en una bronca y se nos vaya de las manos es cuando sacamos temas del pasado, de momentos que nos falló nuestra pareja, cosas que ya le hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo, que en un momento que estuvimos enfermo o enferma no nos apoyó. Y claro, eso a nosotros nos duele. Si ya se lo has dicho a tu pareja, si se lo vuelves a repetir de la misma forma y con la misma molestia, pues es como que tú tienes una herida y te la están raspando, te la están raspando y te duele. Pero es que a la otra persona seguramente también le duele ese reproche. Y a hablarlo cuando no es el contexto y la forma adecuada y lo hablas en el momento en el que te vuelve a doler, pues lo que va a hacer es que volvamos al punto anterior, que levantas la voz y que se convierte en una discusión, no en aclarar, porque, perdón, en una bronca, porque una discusión es para aclarar, ni siquiera tienes que levantar la voz, simplemente tienes que decir, mira, yo lo veo así, tú lo ves asado, explícame por qué, para que yo te entienda, déjame que te explique cómo lo veo yo para que tú me entiendas, ¿vale? Y de esa forma, cuando es un compartir puntos de vista diferentes, es una discusión cordial incluso, ¿vale? Tenemos asociada la palabra discusión algo negativo y no tiene por qué serlo. Bueno, la tercera cosa que tienes que evitar para que una discusión no se convierta en una bronca y se nos vaya de las manos es mencionar a personas que no están presentes. Por ejemplo, a sus compañeros de trabajo o a sus amigos o amigas. Cuando tú le mencionas a tu pareja personas que no están presentes, es muy difícil que eso no le afecte o no le duela, ¿vale? Sobre todo porque si estamos hablando de una discusión, seguramente no es para ponerles, para decir piropos de esas personas que no están presentes. Y es una cosa que es como que tu pareja, en el fondo, se ve en la obligación, entre comillas, de defenderles, incluso aunque no esté de acuerdo, porque esas personas no están ahí y porque son personas valiosas para tu pareja. Entonces, no las menciones, no las traigas a la conversación, porque entonces ya no va a ser uno hablando de sí y otro hablando de sí, sino que va a ser uno hablando de terceras personas. Entonces, cuanta más gente hay una conversación, aunque no estén presentes, ¿me explico? O sea, cuanta más gente se está mencionando en una conversación y no estás hablando de ti mismo o de ti misma, sino que estás hablando de otra gente que no te gustó cómo actuó, pues está complicado, ¿no? Yo tengo mucha experiencia en ese sentido. Recuerdo una relación en la que me pasaba eso, ¿no?
que mi pareja me estaba constantemente hablando de amigos o de amigas, también un poco relacionado con temas de celos. Y, y claro, yo decía, pero ¿por qué te metes con mi amigo? ¿O por qué te metes con mi amiga si a ti no te ha hecho nada? Estás imaginándote cosas y yo me sentía muy atacado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llegamos al acuerdo? De no mencionar a gente que no está presente. Simplemente habla de ti y dile a tu pareja que te hable de sí, ¿vale? No hable de terceras personas. Y bueno, y vamos al cuarto y último punto de hoy, que son las metadiscusiones. Esto es la bola de nieve, llamaría yo, de las discusiones que se acaban convirtiendo en una bronca que se nos va de las manos. ¿Qué significa esto de metadiscusiones? Pues es cuando estás discutiendo y conviertes en esa bronca de fuera de lugar, estás discutiendo sobre la propia discusión, ¿vale? Por ejemplo, le dices, oye, quiero que hablemos de lo que vamos a hacer este fin de semana, que tú querías irte al fútbol con tus amigos y yo quería irme a dar un paseo o irme a pasar la tarde del domingo al monte, ¿no? Y entonces dice uno, dice, no, pero es que yo tengo ya decidido que me voy a ir al fútbol. Y entonces tú le dices, ya, pero escúchame. Y el otro empieza, pero si te estoy escuchando. No, porque tú en realidad ahora no me estás escuchando porque yo te estoy hablando de algo importante, pero tú no me estás escuchando. Y entonces el otro dice, no, sí, te estoy escuchando que me dices. Y entonces os empezáis a enredar en hablar sobre cómo habláis. Eso es una metadiscusión. Cuando el discurso no consiste en hablar de lo que vais a hacer realmente ese domingo por la tarde, sino que se convierte en hablar sobre cómo estáis llevando adelante la comunicación. Y ya no es el objetivo llegar a un acuerdo, sino que quede claro que tú te estás comunicando bien y el otro se está comunicando mal, independientemente de los planes, que era el tema que tú querías tratar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando eso ocurre, lo que tenemos que hacer es pararlo y aislar el tema de la comunicación, llevarlo a otro momento y mantenernos en el tema que estábamos hablando. Pongamos que sea este de qué vais a hacer el domingo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con ese punto terminamos nuestro vídeo, nuestra guía de hoy con las 4 cosas que convierten una discusión en una bronca fuera de lugar. Algo que nos chupa muchísima energía y que cuántas veces llegamos a la conclusión de, ostras, ¿cómo empezó esta discusión? Intento acordarme y es que no soy plenamente consciente, ¿vale? Así que mucha atención con todo esto y nos vemos en el próximo vídeo. Nada más, un abrazo.